¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo en Psicología de la Vida Cotidiana, Psicólogos Bitácora, donde estamos conversando un poco de diferentes temas que tienen que ver con la psicología, el psicoanálisis, tratando de divagar un poco con todos esos problemas, esas inquietudes, todo aquello que realmente nos cuestiona, nos indaga. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Quién dice qué es lo normal? ¿Qué lo dice? Bueno, vamos a ponernos en contacto con nuestra amiga Irene, nuestra compañera, a conversar sobre este tema tan interesante, donde ya se está hablando de una nueva normalidad. ¿Qué será lo normal? ¿Usted ya se ha interrogado sobre eso? Lo normal. Hola Irene, ¿qué Hola, tal? Herminio, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues yo estoy muy bien y muy contenta porque, bueno, nuevamente nos encontramos acá en este espacio de subjetividades para ir reflexionando, bueno, de todas aquellas cosas de las que nos preguntamos y sobre todo también de todas aquellas cuestiones que afectan al ser humano. Así que es una conversación, son nuestras palabras desde nuestra subjetividad, así, y bueno, y cada uno de los que se conectan que puedan escribir, aportar, divagar con nosotros, porque justamente acá no se trata de tener un saber para que ustedes lo tomen como si fuese una santa palabra, a propósito de estas fechas de Semana Santa, sino más bien es una palabra que acompaña y que nosotros desde nuestro saber clínico, nuestra experiencia en el psicoanálisis, la psicología, bueno, vamos haciéndonos preguntas y vamos contando aquellas cosas que vamos viendo en la práctica clínica. Así que bueno, aquí estamos desde Psicólogos Bitácora y desde Irlanda. Aquí, bueno, lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Quién Ujú. dice que algo es normal? ¿Qué lo dice? Yo creo que son preguntas por las que generalmente no transitamos tan fácilmente. Es decir, cuando hablamos de lo normal, es como un lugar común. Es normal hablar de lo normal. Es decir, pareciera que es algo que tiene que ver con lo que se acepta de buenas a primeras. Nadie cuestiona la normalidad, sino que al contrario, pareciera que nosotros cuando estamos, digamos, sumergidos en la vida cotidiana, más bien detectamos las cosas que nos parecen que no son normales y somos capaces de denominarlas anormales, es decir, lo que no está en la norma. En la vida cotidiana, cuando vemos una situación, podemos decir, bueno, eso no nos parece normal. Ujú. Una reacción de alguien, una manera de responder a algo. Es decir, pareciera que cuando hablamos de normalidad, ya de entrada todos sabemos de qué se trata y lo aceptamos, no lo cuestionamos. Entonces, muy importante esto, porque cuando tú me planteaste, bueno, a ver, ¿de qué hablamos? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cómo en la vida cotidiana, en la vida que todos estamos realizando en el día a día, hemos venido aceptando situaciones, parámetros de conducta, eh, incluso palabras dominantes dentro de la vida del día de hoy. Y lo aceptamos y sobre eso que aceptamos, pareciera que no hay nada que cuestionar. Por ejemplo, este es un tema que sobre todo atañe en áreas que yo diría que son muy significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo normal, lo que más rápido me remite el pensamiento tiene que ver con la escuela, la educación, la salud, la medicina.
la gente que trabaja en lo social. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna otra forma todo lo que nos remite a lo normal tiene que ver con, sobre todo, el comportamiento humano. Entonces, quizás de entrada, cuestionar, a ver, pero ¿por qué hemos llegado a sentir que esa cotidianidad, lo normal, es algo incuestionable? ¿Por qué está ahí? Entonces, bueno, esa es, digamos, una puerta de entrada a lo que yo quería como que, bueno, a ver, esa puerta de entrada a lo cotidiano que no me hace preguntas. Lo aceptamos, es así. Así tiene que ser. Y si no es así, no funciona. Entonces, cuidado, ahí vamos a empezar a indagar sobre esto. Fíjate que a propósito de esto, leyendo lo que nos escribe Dolores, que es también tu colega filósofa, y ella dice, buenas noches, os escucho mientras preparo una clase sobre la apología de Sócrates. Os escucho con mucho gusto. Gracias por los martes. Y cuando digo que esto a propósito de lo que ella comenta, es porque yo supongo que ella, tú, yo, cuando hemos ido desde el campo, tanto en tu caso de la filosofía, en el mío de la psicología, en el tuyo también, en todos los campos que nos desempeñamos, cuando estamos leyendo a otros pensadores nos cuestionamos su pensamiento. O sea, si uno está haciendo un trabajo de investigación o estás preparando incluso una clase o estás frente a unos estudiantes, cada palabra que se dice, evidentemente, tiene una manera tiene un mensaje y ese mensaje evidentemente se va cuestionando en función de la subjetividad de cada uno. Pero ¿qué pasa? Y esto es una cosa, evidentemente, que cuando comenzó bueno, todo el movimiento de la industrialización en el mundo y bueno, mucho antes, evidentemente, los pensadores, el que pensaba y pensaba por sí mismo y no por otros, de alguna manera convocaba a otros a que se pudiesen preguntar acerca del pensamiento, porque los filósofos, bueno, imagínate, de la antigua Grecia y de todos aquellos que en algún momento su palabra, la religión, por ejemplo, su palabra tenía un impacto, se han marcado, se han trazado leyes en torno al pensamiento, en torno a la convivencia, y poco a poco, a lo largo de todos los años en los que el ser humano transita en este mundo, se ha buscado ir normatizando, se ha buscado ir, la civilización se ordena a través de leyes y a través de las normas. Entonces, yo creo que, en primer lugar, cuando ha comenzado a normatizarse, no sé si la palabra es correcta, Herminio, normatizarse, normativizarse, no, bueno, la norma, la norma, cuando ha aparecido la norma en nosotros y la seguimos a rajatabla y aparecen fenómenos que cuestionan lo normal, desde, por ejemplo, lo veía yo cuando estaba estudiando en la universidad, los primeros semestres, antes de estudiar psicología, yo estudié psicopedagogía, y mientras estudiaba, los profesores nos hablaban de cuando a aquellas personas con discapacidad intelectual se les decía o se cuestionaban como idiotas, se les encerraba, los mongólicos y todos aquellos nombres y significantes que se trazaban en función a estas personas que eran diferentes de la norma, que tenían capacidades intelectuales más bajas. Entonces, como no eran normales, estas personas se encerraban, se segregaban. De igual manera ocurre y sigue ocurriendo con las enfermedades mentales. Evidentemente, desde la psiquiatría, cuando una persona está patologizada o es patológica, está sufriendo de alguna patología mental, evidentemente necesita y requiere un tratamiento, pero esta persona es tildada como loca y es apartada, porque según nosotros, los que no estamos, entre comillas, locos, entonces somos normales. Entonces comienza
una batalla de la sociedad para que cada día se vaya buscando que las cosas que son normas, la antropología, la sociología, la educación, la pedagogía, vamos como entrando en un discurso en donde alguien, unos cuantos, van marcando como, van trazando como un camino, y la ciencia juega mucho en esto porque la ciencia va determinando qué funciona y qué no, como que nos van robotizando. Entonces, cuando te decía esto, Herminio, porque una de las cosas que uno piensa cuando escuchas a alguien que dice, bueno, es que esto no es normal, o yo no soy una persona normal, o yo soy rara. Yo he tenido pacientes desde hace mucho tiempo que te dicen que vienen a consulta porque ellos sienten que no son normales. Y entonces uno les pregunta, ¿y qué es? A ver, háblame de qué es eso de ser normal. Entonces, realmente, si vamos buscando el juego de palabras de lo que sería la norma y el entrar en la ley, evidentemente, desde el derecho y desde lo moral, lo bueno, lo malo, podemos hablar de que, bueno, sí, hay algo que nos tiene que ordenar como sociedad, porque si no nos estaríamos matando acá como primitivo. Pero uno entonces va como sacando estas palabras o los significantes que van de alguna manera dirigiendo los destinos, los comportamientos del ser humano, y entonces vemos cada día más enfermedades mentales, los manuales de psiquiatría, cuando uno estudia en la universidad, entonces van saliendo ítems, 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 y entonces esta persona es porque tiene esto, y hay miles de test y evaluaciones, y distintas maneras de poder categorizarnos y estandarizarnos y decir que sí y que no, que se puede y que no, y que es normal y que no. Entonces, Pero sabes que eso que tú estás diciendo, Irene, me remite a que cada época hay un discurso dominante, ¿sí? Eh, Tú dijiste hace rato, nombraste, por ejemplo, la iglesia, ¿no? La iglesia, en el mundo occidental, la iglesia católica, de manera específica, porque bueno, en otras culturas hay otras religiones que marcan su discurso, ¿no? Dominan un discurso desde lo religioso, pero diferente a lo que puede ser la religión católica en cuanto a sus características propias, ¿no? Entonces, en el mundo occidental, sí, por mucho tiempo la religión católica marcó con su discurso una manera de ser y de estar en la vida. Eso fue la norma. Lo que se salía de esa norma era algo que estaba, digamos, en función de la religión, era algo que estaba fuera de Dios, fuera de la vida eclesiástica, de la vida moral, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Son temas que, la sexualidad, temas que marcaron una época y que, bueno, en la historia está escrita, ¿no? Las consecuencias de quienes se salían de los parámetros, de las normas que se dictaban, ¿no? Ese era el discurso dominante, sobre todo, estamos hablando entre el siglo 4 o 5 después de Cristo, hasta incluso hasta hace muy poco, el siglo pasado, hasta, qué sé yo, en los 60, 70, el discurso dominante en una sociedad tenía que ver con lo religioso y marcaba unas pautas. Ahora hay otro discurso, y en psicoanálisis lo hemos denominado el discurso capitalista, ¿no? El discurso que incluso influye en la ciencia. No por nada las farmacéuticas, las grandes compañías de farmacia son las mejores beneficiadas en la forma como se normatiza las diferentes enfermedades mentales, cómo se ordena un poco los diferentes síntomas mentales. Y dependiendo cada síntoma, hay toda un protocolo a seguir
y unos medicamentos a tomar. La norma, en este sentido, para dar un ejemplo, ¿no? En el discurso dominante de nuestra época, tiene que ver precisamente con una manera de ser con respecto a la salud mental, a la salud física, a la salud espiritual, a la salud, llámese a lo que usted quiera agregarle el adjetivo, a la salud. Hay toda una correspondencia de cómo se debe ser. Y si usted no está en ese deber ser, usted está fuera de lo normal. Entonces, por eso, una vez más te digo, en este discurso dominante de nuestra época, hay elementos que están muy marcados por ese sentido capitalista. Y uno de los elementos fundamentales, tú lo estabas diciendo antes, tiene que ver con, por ejemplo, la salud mental y el tema de las escuelas. ¿Cómo se aborda el comportamiento de los niños desde un manual y a partir de ese manual un protocolo a seguir con una serie de medicamentos a tomar? Entonces, la norma la dicta una serie de organizaciones que se unieron para crear un documento, y ese documento va de alguna otra forma normatizando la forma de ser de todos en relación a la salud mental. Y por cierto, que ese término, salud mental, ¿no? Entonces, también un elemento que habría que abordar. Entonces, cuando hablamos de lo normal, tiene que ver con eso que tú estabas diciendo. Aquello que responde a la norma. Y cuando se habla especialmente, entre comillas, salud mental, se habla de lo que ha normatizado la salud de los seres humanos. Entonces, la norma, lo normal, son elementos que van unidos, ¿no? Lo normal corresponde a una norma, pero que tiene que ver con, de alguna otra forma, en este discurso dominante de esta época, tiene que ver con la manera de abordar las patologías, o como nosotros lo llamamos, los síntomas. Es una manera de abordar en conjunto, como un universal. Lo normal es que todos entremos en ese, digamos, carril y nos comportemos de una manera, o tengamos una serie de indicadores y cumplamos con esos indicadores. Al tener esos indicadores, tú eres normal. Si no lo tienes, si no estás cumpliendo con alguno de esos indicadores, y podemos dar ahorita muchos ejemplos, cómo se juzga, cómo se evalúa, cómo pasan las diferentes, digamos, los diferentes indicadores, los diferentes síntomas que se pueden abordar, y cómo pasan por esa óptica y hace que lo normal llegue a ser una situación comprometedora para el individuo, para cada ser humano, para lo singular. Es decir, lo normal atenta con lo singular, atenta con cada... y esto hay que ser específico, es decir, cuando se trata de lo normal es que todos tenemos que ser iguales y no hay diferencia de atención. Y aquí hay una cosa muy interesante, Irene, y nos diferencia, y por eso apostamos tanto al psicoanálisis de orientación lacaniana. La manera de abordar el síntoma, que es tan diferente para nosotros como lo es para la psiquiatría. Por ejemplo, en la psiquiatría, los síntomas son elementos que hay que atacar. Y por eso, si tú tienes unos indicadores, unos síntomas, hay que dar una serie de medicación para que esos síntomas desaparezcan. Para el psicoanálisis de orientación lacaniana, el síntoma es parte de la singularidad del sujeto. El síntoma es una manera que ha construido el inconsciente del sujeto para enfrentar sus malestares.
El síntoma de por sí habla, y habla de una verdad, de un saber del sujeto. Entonces, lo normal aquí, ¿cómo se entiende? Y eso es una cosa de la que podemos seguir interrogando aquí. Sí, bueno, ciertamente, Herminio, como tú has dicho, tanto desde la industria farmacológica, eh, eh, que le conviene inventar cantidad de patologías para, bueno, siempre tener una pastillita, ¿no? Hay un pequeño fragmento, no lo voy a leer, pero sí tocar, de una colega psicoanalista. Ella hizo un artículo muy interesante que ella se llama Natalia Paladino y el artículo se llama La pastilla para ser normal. Entonces, ella en su artículo que habla sobre la patologización, es que esta es la palabra que me complica, y la manera como se va medicando y cada vez más se va como atentando contra la singularidad de cada uno de los niños y de los, bueno, adolescentes, adultos y de todas aquellas personas que pasan por una situación y que supuestamente tienen una patología, es que comenzando porque en el colegio, cuando tú trabajas, yo te lo digo porque he pasado por todas las etapas formativas para atender niños, adolescentes y adultos. Por cierto, ahí un saludo para Eduardo, que es un queridísimo profesor que tuve. Él es pediatra y terapeuta de la conducta infantil, está allí, él está en Canarias, es venezolano, y está allí. Y bueno, pasé por los estudios de psicopedagogía, luego de psicología y ahora de psicoanálisis. Siempre lo digo para digamos, poder decir que hablo con un recorrido que me permite poder analizar las distintas maneras y corrientes de la atención al malestar mental. Y sí puedo decir que cada vez más las escuelas, las guarderías, los centros de atención se van especializando en cosas más específicas y van poniéndole más, o sea, ahora cada día el profesional tiene que ser más específico en un área muy específica. No sé si recuerdas, Hermino, cuando estábamos en España, que te decían que buscaban a un psicólogo especialista en autismo, con especialidad en autismo y ceguera y sordera. O sea, era como que tienes que especializarte en eso puntual que va a dar la respuesta de un todos iguales, como si se tratara de que esos niños autistas se van a atender de la misma manera. Y lo digo por las ofertas de trabajo, pero también por la carencia de personas que realmente puedan atender desde la escucha diferente, que no hace falta irse a los estudios más avanzados para poder entender y escuchar a ese niño que padece desde la escuela, donde se busca normatizar, donde se busca adaptar y que los países más desarrollados, lo sé por pacientes que tengo en Alemania, pacientes que tengo en Reino Unido, incluso aquí en Irlanda, donde es un problema que un niño a cierta edad no hable, donde es un problema que un niño no se adapte, que no lleve el mismo ritmo, y donde evidentemente no hay un reloj lógico con el tiempo, como nos enseña el psicoanálisis, de que cada uno tiene un ritmo, sino que todo tiene que ir a un estándar, de cero, como era, bueno, en su tiempo que yo leía Piaget, de 0 años a tal año tiene que ser este desarrollo, de tal año y tal año tiene que tener estas características. Pero lo curioso, que te lo decía hoy cuando estábamos conversando antes del live, es que ¿por qué no nos preguntamos, los padres? No hace falta ir a la universidad para esto, ni estudiar psicoanálisis, ni alguna otra corriente de pensamiento, para preguntarnos, ¿y por qué mi hijo tiene que ser igual al compañero? ¿Y por qué mi hijo tiene que saber aprender de esta manera? ¿Por qué mi hijo tiene que caminar? Es decir, que el ser humano de alguna manera pareciera que se reduce cada vez más a que el otro piense por uno mismo. Entonces uno se va haciendo cada día más normal porque te vas pareciendo al otro semejante, ¿no? Entonces, el estrés se trata de una manera igual para todos. Nosotros que tenemos años trabajando con el tema del psicoanálisis aplicado al mundo laboral,
Entonces, las personas estresadas es porque tienen ciertos indicadores, pero cuando uno le pregunta a la persona que los atendemos uno por uno, que, ¿por qué estás estresado? El estrés que le da a uno no tiene que nada que ver con el otro, ni siquiera es estrés, es un síntoma. Es una respuesta, como tú bien lo decías, una coordenada que le va a decir que él se está defendiendo de algo que de alguna manera ha sido impuesto, de alguna manera viene del otro, no viene de sí mismo y va luchando con eso que quiere ser. Yo tengo un paciente que él dice que él siempre tiene que ser amable, que él quiere ser amable y él tiene que siempre ser amable y siempre tiene que ser agradecido. Y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que ser siempre amable y siempre agradecido? Y dice, bueno, porque a la gente le gusta la gente amable, la gente agradecida. Pero la razón no es una razón propia, ¿no? Bueno, porque a mí me gusta tratar bien a la gente, porque esto es algo que yo soy así de siempre, sino que es lo que el otro espera. Entonces, tanto así, Herminio, que uno reflexionando sobre lo que uno viene estudiando durante tanto tiempo, que cuando uno estudia en la universidad, bueno, tú que también eres psicólogo, eres colega, y también eres educador, nos enseñan a ver conductas esperables. O sea, lo esperable para tal edad es, tú tienes que ser así o así. Y eso se lleva luego a la adolescencia, ¿no? Que se preocupa mucho de cómo entrar, pero la preocupación no solo es cómo entrar, sino la salida subjetiva de cada uno, de cómo sale cada uno de la adolescencia y cómo enfrentan esa etapa, o cómo enfrentan la etapa de los 30, de los 40, los 50. No se trata de cómo lo enfrentas, sino que cómo tú con tu edad enfrentas eso que estás viviendo. O sea, que eso que acabas de decir me llama mucho la atención, porque es que qué importante es hacernos preguntas, indagar, qué importante es, ¿por qué no cuestionar nuestras realidades, cuestionar nuestra vida a veces? Por ejemplo, se ha colado tanto ese término de lo normal en la vida, que por ejemplo, hay personas que lo normal es que cuando llegas a cierta edad ya tienes que estar casado y tienes que tener una profesión y tienes que tener tu propiedad. Eso es lo normal. Lo normal es que ya a cierta edad estés viviendo solo. Lo normal es que a cierta edad tú ya tengas por lo menos un proyecto de vida cumplido o que se esté cumpliendo. Y cuando no lo logras, cuando no pasas por esa normalidad, empiezan las crisis, los desajustes, los sufrimientos, los malentendidos, las angustias. Yo a veces vivimos la vida como una inercia, una inercia. Y este punto fundamental de lo normal tiene elementos de control en el ser humano. Claro, Es decir, claro. Es un que elemento, una todo, manera de controlarnos, clasificarnos para controlarnos. claro, la manera como tú debes ser en la vida, en ciertas edades, lo que se espera ya de ti, la manera de ser en un aula, la manera de ser en un momento especial de la vida, es una manera de que todos tengamos que estar ahí como los niños en la fila, con la mano adelante para guardar la distancia y calladitos. Y si tú hablas o pestañeas o te mueves un poquito más, este niño es hiperactivo. Porque a la maestra se le va de las manos el hecho de que haya uno, aunque sea, que empiece a corretear por el aula de clase. Entonces, yo recuerdo en una de mis primeras intervenciones como psicólogo en la escuela que yo trabajé allá en Caracas, en Venezuela. Yo nunca voy a olvidar esta situación, Irene, que pareciera que da risa, pero fue muy seria. Hay un consejo de maestros y maestros muy buenos, todos. Y entonces hay una maestra que saca un dibujo que hace un niño de 5 años.
más o menos, 5 o 6 años tenía el niño en aquel momento. El dibujo era una familia, era la mamá, era él, el niño, y el papá, un dibujo de 3. Pero en el dibujo del papá pasa algo muy curioso, que es que de la cintura para abajo le colgaba algo que evidentemente todo el mundo interpretó que era el pene del papá, ¿sí? Y todo el mundo angustiado porque, oye, ¿cómo es posible? Porque es que lo que expresa el niño es la verdad. Es decir, el niño expresó algo que ve en su realidad familiar. Seguro este hombre se la pasa desnudo. O sea, no hay un respeto a la intimidad del niño, a su inocencia. Y esto era toda una situación que levantó de tal forma a la institución en la que yo trabajaba que fueron a llamar al representante, llamaron al papá, llamaron al Consejo de la Defensoría del Niño y Adolescente. Fue una cosa que llamó, y recuerdo que yo estaba recién llegando y le dije, ¿me permiten el dibujo? Y veo el dibujo. De verdad que si tú lo ves a la primera cosa, pareciera que era el pene del hombre que estaba colgando ahí. Bueno, ¿ustedes hablaron con el niño? No, no hemos hablado con el niño. Ok, ¿me permiten hablar con el niño? Y hablé con el niño. Y dice, oye, hola, ¿qué tal? Cuéntame, háblame de tu dibujo. Entonces, bueno, mi papá, mi mamá, todos salimos. ¿Y qué está haciendo tu papá? Estaba llegando del trabajo y se estaba quitando el cinturón, la correa. No era el pene, Claro. era el cinturón del papá, que normalmente cuando llegaba del trabajo se lo aflojaba. Pues bien, en este mundo tan normalizado, donde todos tenemos que tener una conducta, una forma de reaccionar a las cosas, una manera de ser, a veces se nos escapa en que hay momentos en que hay que hablar. Es lo que ya Freud hablaba sobre la transferencia. Ujú. Sin maestros, médicos, trabajadores sociales, personas, todo profesional que trabaje con otro ser humano, por lo menos escuche a ese ser humano, lo escuche. Es decir, que deje pasar por la palabra su singularidad. Ya lo normal no es algo universal. Te vas dando cuenta que cada quien, cada persona, tiene una manera, una historia, y tiene una manera de vivir según esa historia lo haya marcado. Y por eso los síntomas hay que escucharlos, porque los síntomas no es lo que escapa a la normalidad, ¿no? Lo anormal, lo disfuncional, lo patológico. Es más bien lo que hay que escuchar de esa singularidad, de ese ser único que responde según lo que le ha marcado en su historia. Entonces yo creo que aquí es muy importante, con este ejemplo así, que cuando hablamos de lo normal, indagar un poco, ¿qué es eso? ¿Por qué yo tengo que ser igual que todo el mundo? ¿Y por qué mi niño me lo etiquetan? ¿Por qué dicen que es esto? ¿Y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no hablamos con él? ¿Por qué no dejamos que ponga en palabras su singularidad? Y eso es muy importante. Yo creo que también todo comienza, Arminio, además de que la sociedad nos empuja a eso, también comienza en el núcleo de la familia. O sea, si en una familia hay 3 hermanos y uno aprendió a leer primero y los otros van en otro ritmo, entonces ya se comienza todos a comparar. O sea, vivimos en el tiempo de la comparación, de que siempre hay un otro. Bueno, evidentemente ahí tiene que ver con el ideal, ¿no? Con ese ideal de lo que esperan los padres, además, que además el padre, la madre, desde su deseo o no deseo, ¿no? Porque también podemos nacer en el no deseo, no deseaban que naciéramos, pero bueno, pero eso también es un deseo. Pero entonces cuando llega esa persona que viene, y lo hemos hablado en otros lives, con una carga de responsabilidades, Sí. porque tú vienes como a cumplir y a satisfacer las necesidades de tus padres, de la familia, y lo esperado, empezando porque, bueno, todavía se ven familias donde se sufren porque yo esperaba que fuera un varón. No, ahora tenemos el ecosonograma y tal, entonces se sabe lo que viene, lo que no. Entonces,
ya nos esperan de una manera, pero también entonces nos vienen como con todo el tramo hecho, o sea, ya llegamos al mundo con la tarea ya adelantada, ya tú tienes que ir a tal escuela, vas a aprender tantos idiomas, o sea, porque la sociedad busca que tú vayas teniendo y alcanzando ciertas cosas y ciertas metas, y como tú lo decías, en tal edad tienes que hacer esto, en tal edad tienes que hacer lo otro, y tienes que buscar hacer tal, y tienes que entrar en esto, y quien no entra en eso, entonces es vetado, es el raro, es el extraño. Yo recuerdo, y ahora que estaba leyendo a Dolores, que ella dice que en el instituto ve mucho diagnóstico de TDAH, ¿no? Dislexia, evidentemente yo lidié con eso como orientadora en colegio por muchísimo tiempo. Y bueno, después de que empecé a estudiar psicoanálisis me di cuenta que muchas cosas los profesores, incluso yo en su momento, podía tender a creer que esta persona no estaba dentro de cierta norma, aunque sí tengo que decir que yo siempre fui de las que escuchaba a mis alumnos, siempre tuve eso, porque bueno, como estudiante me gustaba que me escucharan, me gustaba hablar. Y te puedo decir que yo tuve experiencias de chicos que hoy en día, me acuerdo de uno en especial, no creo que está hoy conectado, pero se conectan los live. Él hoy en día es piloto, tanto piloto comercial como piloto privado. Y recuerdo que los profesores en el bachillerato no daban como se dice en Venezuela, ni dos lochas por él, porque era malo, porque no quería estudiar, porque no quería tal, porque ese no iba a llegar a ningún lado. Le decían, tú no vas a llegar a ningún lado. Y resulta que el chico, con su avión, no sabe a cuántos destinos ha llegado. Entonces, se tiende a ya definir el destino de alguien por lo que nosotros vemos y porque el colegio, que es una amenaza, y por eso Freud decía que educar, o sea, no se ocupen a tratar de educar a sus hijos, porque van a fracasar, o sea, al final cada uno vamos Claro. a tratar de criar desde un lugar donde se respete la singularidad de cada uno y se respete al otro como tal y como es. Y lamentablemente cada vez se va empujando más a la sociedad a entrar en tantos estándares que ahora, y lo decimos en muchos lives, hasta para conseguir pareja hay un modelo, para poder hacer el currículum hay un modelo, para poder presentar la foto de cómo tú vas a estar en un trabajo hay un modelo. O sea, hay un modelo para todo, Herminio. Estamos tan contabilizados que ahora existen aplicaciones para que cuenten los pasos que tú das cuando vas a caminar. Porque tienes que dar 10.000 pasos. O sea, eso es como, oye, ojo, estamos totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente se ejercite y que camine, pero que ahora hayan aplicaciones donde te cuentan hasta los pasos, donde todo está tan contabilizado y siempre hay una estadística y siempre hay un margen y siempre está la curva. Vivimos siempre bajo la curva, vivimos bajo el ojo del huracán, vivimos bajo el algoritmo, vivimos bajo el control. Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿qué es ser normal? Claro. Fíjate que mientras estás hablando, estaba recordando dos cosas que me han pasado. Una, atendiendo a unos niños que venían ya diagnosticados con TDAH y decían que, bueno, que tenían serios trastornos, no podían aprender y eran inquietos y nadie los soportaba. Y resulta que, bueno, uno de ellos, importante, uno de ellos se ve que tiene una psicosis. Uh -huh. No era un TDAH, era una psicosis. Y esto es importante decirlo porque una de las cosas que lo normal no tiene en cuenta, y ya lo vuelvo a decir, es precisamente lo singular. Cuando tú a través de la transferencia escuchas al otro y escuchas sus síntomas y haces de él, sobre todo en el psicoanálisis, que hacemos buscamos hacer el síntoma analítico, es decir, donde el paciente se pregunta a sí mismo, porque entiende que hay algo que está ahí, que no lo sabe, no lo conoce, pero que sabe que está ahí y él tiene que ver con eso.
Y ahí es donde él empieza a tener una responsabilidad subjetiva sobre eso y marca una gran diferencia. Entonces recordaba este caso donde era una situación de psicosis, un niño que tenía una psicosis, y luego había otros que tenían una cuestión de normas en la casa. Cuando tú escuchabas a los papás, eso es que yo estoy trabajando, entonces pasan las 6, 7, 8, 9 de la noche y ellos están jugando, jugando, jugando. ¿Y qué pasa cuando un niño tú lo dejas a su libre elección y juega y juega? Se hiperexcita, Ujú. se descontrola. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en ese momento, cuando el papá o la mamá empieza a decir, ya, llega un momento que el papá, ¿qué pasa? No puede hacer más nada. Grita, le grita al niño. Entonces se descontrola la situación. Entonces ya no se trata de que si tiene algún trastorno, es que en esa familia, en ese núcleo familiar, había un problema de saber colocar los límites. Y ahí es importante reconocer que hay una singularidad en esos sujetos y en esa familia. No había que etiquetarlo. No se trataba que el niño tenía esta hiperactividad, se trataba que había una cuestión que había que abordar con los papás y que tenía que ver con los límites. Entonces, a dónde voy, lo normal hay que cuestionarlo, porque lo normal rompe, obtura la singularidad. Y en este sentido hay que saber escuchar, y no de manera bruta. El psicoanálisis tiene algo muy interesante, que se trata de un saber sin saber. Es decir, No se saber, trata, no sabido. Ajá. se trata de que evidentemente estudiamos para saber, pero no se trata de imponer de antemano ese saber, se trata de escuchar al paciente, se trata de ponerte en un lugar de incógnita en el sentido de, vamos a ver, pero si tú de antemano, no, que tú tienes este ítem, este ítem, este ítem, este ítem, bueno, tú tienes un TDAH y ya, y se acabó, y hay que medicarte. Y no te imaginas, lo dice Dolores, Dolores dice que hay mucha patologización y lo peor de eso es que hay mucha medicación y medicación sobre todo para Ujú. niños y adolescentes que los marcan de manera perenne con esos medicamentos, con efectos secundarios también. Es decir, que hay que ser muy cuidadosos con esto, porque estamos hablando de una situación en la que se nos puede ir de las manos el hecho de que mantengamos a muchos niños, a muchos adolescentes en un estado de prácticamente de control, porque le das tantos medicamentos que se borran a sí mismos, dejan de ser ellos y les está quitando la oportunidad de vivir en ese sentido. Y otro elemento que estaba recordando y que tiene que ver con lo de lo normal, uno de los abordes que tiene el DSM-5 es ese cuestionamiento tan importante que se le ha hecho, que Sí. es colocar a la tristeza en el mismo rango de depresión, por ejemplo. Y la pregunta ¿es lo mismo estar triste que deprimido? Y ahí es donde tenemos que indagar un poco. Recuerdo un caso de la persona, se le murió el papá por coronavirus, se le murió la mamá por coronavirus, y resulta que llegó al trabajo, bueno, con una situación realmente, un duelo y una gran tristeza. No, pero es que tú estás deprimido, tú no puedes trabajar así, tú tienes que medicarte. Pero caramba, pero tú no sabes lo que ha vivido esta persona. No se trata simplemente, no se trata de una depresión, se trata que está pasando por el dolor de la pérdida. Es un gran duelo que hay que elaborar con esta persona. Y no se sana con 2 pastillitas, 3 pastillitas, no hay que ponerlo a dormir. Hay que ir construyendo con esta persona su duelo. Entonces, cuidado, es decir, aquí hay elementos que
lo que hacen es simplemente operar sobre los individuos para quitarles su singularidad. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Dolores nos escribe, dice, no sé, veo mucha patologización, protocolos, programas de aprendizaje individualizados. ¿No estaremos deshaciendo más que haciendo? Bueno, habría que preguntarse en primer lugar, Dolores, porque un programa de aprendizaje individualizado no suena mal, no se lee como algo malo, porque pareciera que fuera dirigido al uno por uno, ¿no? Si a eso te refieres, o no sé si exactamente a qué te refieres, eso de aprendizaje individualizado, si le puedes dar una vueltita más. Pero ciertamente en lo que estoy de acuerdo contigo es que no estamos deshaciendo más que haciendo. O sea, yo sí creo que vivimos en un tiempo en donde y estamos borrando mucho lo singular, lo único, lo que tenemos cada uno y cada vez vamos deshumanizándonos más. O sea, porque si tú buscas siempre parecerse a otro o estar dentro siempre de una norma y de hacer lo que el otro quiere y vivir bajo unas leyes y tener, cumplir y estar totalmente clasificado para que haya un grupo que al final nos mueve y nos dice hacia dónde vamos y no hay preguntas, sino que hay que seguir como borrego, entonces sí es verdad que hay algo que no se está haciendo bien. Es decir, como decía Herminio, si cada vez hay más medicamentos para niños, si cada vez más hay medicamentos o se está clasificando, por cierto que el DSM-4, cuando yo estuve en la universidad, ya el DSM-4 era cuestionable, el manual de psiquiatría era muy cuestionable, ahora el 5 es más cuestionable todavía, hay científicos que no están de acuerdo porque se le va sacando a todo una clasificación, o sea, ahora han salido no sé cuántas fobias, Herminio, bueno, seguro que tú lo has leído porque nos llegan las revistas científicas que están a la orden del día y los científicos cada día más chiflados inventándose cosas porque además primero hay que vender. Entonces, mientras más patologías sacamos en el mercado, más revistas vamos a vender. Luego, entonces, hay más maneras de encontrar algo, no sabemos qué, pero la ingeniería, ahora hay ingeniería médica, gente que te diseña aplicaciones para enseñarte a respirar, o sea, nos enseñan a respirar, ahora nos enseñan a respirar. El ser humano tiene no sé cuánto, no sé cuántos millones de años, pero ahora hay alguien que nos enseña a respirar, nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos cuentan los pasos, o sea, estamos tan contabilizados en el mundo que evidentemente llegar a encontrarse con la realidad de que quién soy, evidentemente, bajo tantas reglas, evidentemente se puede hacer muy insoportable. Entonces, creo que personas como Dolores, como nosotros, que hemos trabajado en centros educativos, trabajamos en hospitales, trabajamos con diferentes tipos de poblaciones, nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo cuando recibimos las demandas de otros, qué estamos haciendo con la manera de atender el sufrimiento del otro, o sea, cómo estamos atendiendo el sufrimiento del otro, lo estamos atendiendo igual, es lo mismo la angustia o lo que llamamos ansiedad de una persona que de la otra, es lo mismo un niño autista que tiene una familia completamente distinta a otra, es decir, si nosotros pretendemos que la humanidad se vaya haciendo toda igual en una norma, evidentemente vamos a seguir sufriendo. Y como decía Lacan, nadie sabe lo que es la felicidad o sea, nadie sabe lo que es la felicidad, aunque la felicidad sea la triste versión de ser como todo el mundo. Es decir, no sabemos lo que es la felicidad. Así como tampoco sabemos para los que ahora pasan depresiones y se habla del suicidio, como decía un psicoanalista que lo escuché hace poco, Gabriel Rolón, que él decía, nadie ha hablado con un suicida para saber realmente cómo enfrentar eso. O sea, no sabemos, nadie ha ido más allá de la muerte para saber cómo atender o no a un suicida. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es atender la singularidad de cada ser humano y su dificultad y saber escuchar de una manera diferente
el síntoma que es para nosotros la coordenada para decir, esta persona está pasando por esto. Y no lo debemos decir nosotros, la persona se va a dar cuenta, va a comprender sus síntomas. Sí. Fíjate que hablando un poco de lo normal en diferentes contextos, ¿no? Cómo hace tanto daño el hecho de que todos tenemos que responder a un discurso dominante en nuestra sociedad, ¿no? Incluso en la salud. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas con adicción, ¿sí? Las personas con adicción, adicción a la droga, al objeto de droga, adicción al teléfono, adicción al sexo, adicción a lo que sea. Ahorita el abanico es cada vez más grande. Todo entra en un parámetro y sobre ese parámetro hay una serie de protocolos a seguir, pero nadie escucha al paciente. Y escucharlo es saber ir colocando al síntoma en un lugar donde te habla, te dice cuál es la relación que tiene esa persona con ese objeto, qué es realmente lo que hay ahí. Y ahí es importante la diferencia de las diferentes formas de hacer un tratamiento. Y aquí lo digo con mucha responsabilidad. El hecho de que tú, al escuchar a un paciente, solo estés pendiente de los indicadores que tiene, que está marcando, para medicarlo, eso simplemente lo que estás haciendo es anular a ese paciente. Y no, porque eso que está taponeando con el medicamento, porque lo va a taponear, la persona la va a dormir, es decir, pareciera que la única relación posible, pareciera, porque tampoco hay casos casos realmente que necesitan de una medicación, ¿sí? Eh, hay locuras, psicosis que ameritan realmente una medicación para luego, yo no estoy en contra de eso, evidentemente, pero en la generalidad, cuando se responde precisamente por la generalidad y no escuchas al sujeto, no le puedes dar la oportunidad de que él mismo tome el timón de su navío, el control de su propia situación, en el sentido de que pueda ir elaborando una pregunta y pueda ir poco a poco construyendo un saber hacer con lo que le está pasando. Es su singularidad. Y no todos los seres humanos con adicción tienen la misma relación, la misma razón, el mismo porqué con ese objeto que mantiene la adicción. Hay jóvenes que yo he atendido, todos consumidores, todos con una gran adicción al objeto droga, pero la relación que tiene cada uno con el objeto, el por qué los ha llegado ahí, es diferente. Y ahí es cuando escapamos de la norma. Somos, ¿verdad?, subversivos a la norma. Porque tratamos de buscar la singularidad del sujeto. La norma está hecha para controlar esa singularidad. Y ahí es donde tenemos que ser muy francos y ir construyendo juntos una gran diferencia, posiciones diferentes ante esto. Ahorita con todo esto de la nueva normalidad, ¿a dónde nos está llevando la nueva normalidad? Sino es un control de la sociedad muy grande. Claro. Entonces hay que tener, un poquito de, digamos, deslastrarse un poco de estas cosas y preguntarnos, sobre todo cuál es la posición que tenemos ante estas situaciones. Aquí nos dice Lili, se debe llevar la psiquiatría junto con la terapia para no estar medicado siempre. Bueno, este comentario evidentemente podríamos analizarlo profundamente en otro live, porque muchos psiquiatras que trabajan, por ejemplo, con nosotros, que son psicoanalistas, no medican, sino solo en casos muy puntuales, es decir, de lo que se trata, de lo que buscamos nosotros como psicólogos, psicoanalistas, es buscar que la palabra circule, no que la medicación sea la respuesta ante el malestar. Es decir,
No que un paciente, lo vi muchísimo en Venezuela cuando la gente iba a seguros a atender su malestar y también lo vi cuando viví en España, que te contabilizaban el tiempo donde los pacientes iban a hablar 10, 15 minutos y les sonaba un relojito y mientras más pacientes atendías, entonces pues el seguro ganaba más. Y entonces la solución siempre era una pastilla, que la pastilla es la solución para taponear, como Herminio siempre lo dice en los live, para tapar, para velar, para bloquear la palabra, solamente para adormecer. Es decir, te tomas una pastilla, te vas a dormir, pero el problema sigue, no sabes de dónde viene. La gente, muchos no se lo preguntan, otros realmente pasan por situaciones psíquicas que tienen estructuras como una psicosis donde no se van a hacer preguntas, pero sí se le podría dejar o dar la oportunidad, ofrecer la oportunidad de escuchar, a ver qué es lo que le pasa, por qué viene ocurriendo el síntoma, más allá de que busquen una respuesta muy elaborada, pero sí poder descifrar si es una psicosis, un delirio, si es una neurosis, de dónde vienen esos sufrimientos, porque de lo que se trata es que nos vayamos liberando. Por ejemplo, en un proceso psicoanalítico de lo que se trata es que vayas liberando de las neurosis que tienes y de todos esos fantasmas y de todas esas ficciones y todas esas ideas y lo que mi mamá me dijo y lo que me dijo mi papá y la forma como me enseñaron. Es decir, la pastilla no te va a ayudar en nada de eso. La pastilla es un recurso último que usan los psiquiatras o ante una urgencia que haya un paciente con un desencadenamiento, con Claro, unas urgencias. autolesiones que evidentemente los psiquiatras evalúan, personas que realmente no van a dejar que la palabra circule porque no pueden, no porque no dejan, sino porque no pueden, entonces sí, la pastilla les puede ayudar, pero ya de por sí una persona pensando que se va a curar porque toma una pastilla, eso es mentira. Es decir, justamente de lo que se trata es de hablar. Y lo decimos siempre en todos nuestros lives. Se trata, en primer lugar, de que no hay una pastilla para ser normal. Tampoco hay una pastilla para ser feliz. No hay una pastilla para que tu hijo se adapte ni una manera de cómo lo vas a tratar. Ni Claro. tampoco hay una norma de cómo un niño se tiene que portar en un salón de clases. De lo que se trata es que el maestro sepa ser con esa dificultad de encontrarse con un grupo de singularidades de 27, 30 estudiantes, cada uno con deseos distintos, cada uno con malestares distintos, con historias de vida distintos. De lo que se trata es que esa maestra se involucre con eso. No es cosa fácil, no estamos pidiéndole, No, 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 para nada. porque ella también tiene lo suyo, es decir, ella también viene con unas carencias y con unos problemas. Pero se trata de no buscar la solución más sencilla, no se trata de buscar la pastilla, tampoco se trata de forzar a que alguien sea como en realidad no es. Se trata de permitir que exista la singularidad y dejar que fluya cada uno como es. Sí. Cada vez se ve más esto de la normalidad, que no es otra cosa que una manera de controlar a los sujetos, de que no se salgan de las cosas y que además responde a este elemento tan perverso que no es otra cosa que es parte de un motor económico, capitalista, que al final lo que hace es que cada sujeto eh, se desdibuje, sea uno más en el entorno, y no sea uno diferente, uno singular. Cada vez hay más control de los goces de cada quien, cada vez se trata de ir bordeando, limitando a cada sujeto. Y esto es una cosa que, bueno, hay que plantearse, hay que indagar, hay que preguntar, hay que, digamos, ser estos más subversivos para poder dar una respuesta que ayude, realmente ayude a tantas personas que sufren porque el sufrimiento está ahí, el sufrimiento está ahí, los malestares están ahí, y cuando tú los taponeas con la pastilla, eso está bien, quizás ahí la persona en algún momento, la tristeza, la depresión, la hiperactividad, la medio apagaste ahí con la pastilla, pero eso va a salir de otra forma.
porque no se ha puesto en palabra, no se ha dicho, no se sabe qué hay ahí. Y la persona no se ha involucrado tampoco en eso. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo muy interesante, donde el individuo en su singularidad pueda hacer las preguntas que tengan que ver consigo mismo y colocar, ir empezando a construir un lugar donde tenga más responsabilidad consigo mismo. Nos pregunta Dalila que si apenas empezó, no, estamos terminando. Casi siempre cuando estamos terminando se empieza a conectar más gente. Es curioso, puede ser por la hora, lo que pasa es que acá en Irlanda ya son las 10 de la noche. Y bueno, buscamos como tener una hora en la que los dos podamos y que se puedan conectar desde cualquier lugar donde estén. Nosotros, con cerrando la pregunta que nos hicimos al principio de que si existe la normalidad, pues esa pregunta yo podría decir desde mi singularidad que no existe la singularidad y de que todos estamos locos. Lo que pasa es que tenemos distintas locuras y que de lo que se trata es saber hacer con la locura de cada uno y de que desde la apuesta del psicoanálisis se trata de que es una clínica fuera de la norma, es una clínica de la singularidad, de la apuesta por el uno por uno, donde no hay uno universal, donde cada psicoanalista es distinto, cada manera de atención y de tratamiento es distinto, no hay diagnósticos, no hay evaluaciones, no hay informes, cosa que nos libera a todos, porque no hay nada más odioso que estar haciendo informes psicológicos. Yo detesto hacer los informes, yo hace años que no hago informes psicológicos, sino que hablo con el paciente y voy ayudándole a que vaya encontrando sus propias respuestas. Se trata de eso. Así que bueno, no existe desde el psicoanálisis la normalidad. Podríamos decir que es una imposición de la sociedad, ¿No? una manera de Como, controlar, como incluso decía la pregunta, de que se siga capitalizando la enfermedad. como decía la pregunta que originalmente nos dio la puerta de entrada para conversar aquí el día de hoy, la normalidad, ¿qué o quién la dice? ¿Quién la impone? ¿Quién lo dice? ¿Quién la Claro, establece? claro. ¿De dónde sale eso de que tenemos que ser todos normales? Y además qué aburrido, además ser como todo el ¿No? mundo, ¿Qué es normal? qué aburrido. Todo es una producción en serie de personas que todos tenemos que actuar de una manera. Sí, ¿y dónde está la singularidad de cada quien? Su historia personal, los efectos que tiene esa historia, el sufrimiento que cada quien genera en su propia historia. Es decir, eso nos hace diferentes y no nos hace anormales o disfuncionales o patológicos. Al contrario, los síntomas son una respuesta que hacemos nosotros los sujetos y una respuesta que hay que escuchar, porque tienen un saber inconsciente. Hay que descifrar, hay que poner en palabras. Y eso dependerá de cada quien, de caso por caso. Y por eso es importante, maestros, quienes hagan algún trabajo social, médicos, psicólogos mismos, todos, marquemos una transferencia con aquellos con quienes trabajamos, con niños, adolescentes, con adultos, con las familias, que podamos conversar, que les podamos escuchar. Eso es muy importante porque a veces te das cuenta que no se trata de unos indicadores que te dice el manual, sino que cada quien tiene una respuesta distinta a por qué está viviendo una situación o por qué tiene este tipo digamos, de reacción, de vivencia, de sufrimiento, de dolencia, etcétera. Linda nos está escribiendo, Linda, saludos, Linda Corona. Qué bonito, lo felicito, no podemos perder lo más hermoso que tenemos, la diversidad, lo singular que nos hace únicos. Esa palabra es preciosa, Linda, qué bueno que la traes. Y que recordemos, porque es bueno hablarlo, tal vez a nosotros desde nuestra tribuna, que nos suponen un saber y en nuestra experiencia clínica poder decir estas palabras que alivian. No hay una edad para casarse, no hay una edad para tener hijos, no hay una edad para hacer las que uno quiere hacer, sino la riqueza que está en cada uno de los seres humanos es que pueden respetar su reloj y su tiempo y enfrentar sus momentos desde
lo más íntimo de cada uno y de lo que se trata es de encontrar una respuesta propia, es decir, encontrar nuestro deseo y que ese deseo nos mueve porque queremos que eso nos mueva, no porque nos lo dice otro, porque nos lo impone la sociedad, sino que en realidad lo hacemos y nos movemos porque nosotros realmente queremos. Es el mejor motor y creo que sí, que profesionales de todo tipo y trabajadores de todo tipo y gente que no está trabajando, cada uno es como es. Y buscamos hacer lo que podemos con lo que tenemos, lo que hay. Esto es lo que hay, como dice una canción venezolana, esto es lo que hay, una canción de los amigos invisibles, esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay, cada uno lo que tiene con lo que puede. Así Así que es. bueno, muchas gracias. Bueno, hasta el próximo martes, aquí en Subjetividades con Psicólogos Bitácora, otro tema. Si usted tiene alguna sugerencia, ¿cómo Alguna no? sugerencia de temas, encantados, me pueden escribir por privado, Y aquí en síganos por YouTube DMs. también. ¿Ah? Colgamos esto también en YouTube, ¿verdad, Irene? Sí, lo colgamos en YouTube y en Facebook. Así es, para que ustedes no se lo pierdan Gracias jamás. por recordarlo, niños. Saludos a Un todos, un saludo. beso y un abrazo Buena enorme. semana. Y bueno, y cada uno con su singularidad. Nos vemos, no existe lo normal.